Este, quería yo preguntarles, ¿vamos a tener un tiempo para break o vamos a seguir como lo están trabajando? ¿Es seguido? Esto es seguido. Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, nada más para saber y yo saber mis tiempos. No, esto Así es es que, bueno, ajá, ok. Y bueno, y por último, vamos a tener tareas también en las que ustedes no solamente van a poder compartir sobre el libro, tareas sobre el libro que van a estar ustedes recibiendo, pero también tareas acerca de las clases que hemos estado o vamos a tener durante estas 6 sesiones. Así es que no sé si tenga alguna duda. Si no, para entonces poder comenzar. La consulta con respecto al libro, la autora Ruth Nieves, ¿es el libro? ¿El de Ruth Nieves? Perdón, no te escuché. La autora del libro, ¿es Ruth El Nieves? autor es Sixto Porras. El Ah, autor ya. es Sixto Porras, ajá. Sixto Porras, que es el director general de Enfoque a la Familia. Ujú. Bienvenida, Jimena. Ajá. Aquí estamos compartiendo un poquito de cómo es la forma en que vamos nosotros a trabajar durante estas 6 sesiones. Así es que, bueno, vamos a estar leyendo este libro que junto con las clases nos van a ayudar a poder trabajar en en ese espejo que ha sido distorsionado y que nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve, con los ojos de amor que Él nos ve. Así es que, bueno, para seguir, voy a pedirles ahora sí que abran su micrófono, ¿verdad? Porque voy a querer que ustedes me compartan. Para ustedes, ¿qué entienden por identidad personal? Y quisiera yo, no importa, la idea que ustedes tengan, que se les venga a la mente, para ustedes, ¿qué es la identidad? ¿Qué conlleva ¿Qué, qué, qué es para ustedes la identidad personal? Lo que ustedes quieran decir. Aquí estamos para aprender. ¿Qué piensan ustedes que es la identidad? La identidad personal. Voy. Claro, adelante. Eh, para mí es la forma en que yo me veo, cómo yo me veo a mí misma. Eso para mí es la identidad personal. Ujú. Cómo yo me Perfecto. veo, qué veo cuando me miro en el espejo, cómo me veo yo. Muy bien. Muy bien, Karina. Karin. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene? Bueno, yo, Jimena, Jimena. para mí la identidad es lo que yo soy como persona. Ya, o Ajá. sea, yo no soy igual ni a mi hermana, ni menos a mis hijos, ¿cierto? Soy distinta, con mis características, mis fortalezas, mis debilidades, es como lo que yo soy y lo que yo también me siento ser, como decía un poco Karin, ¿cierto? Lo que también yo me reconozco cuando a lo mejor me miro al espejo, como decía, esta soy yo. Y también lo que proyecto hacia los demás, creo yo, más o menos por ahí puede ir la cosa. Muy bien, excelente. Muy bien. Dani, ¿tú tienes alguna o quisieras compartir Sí, algo? yo creo que es más básico lo mío. Yo cuando me preguntan, por ejemplo, en cuanto a identidad, no sé, pues, yo soy amarillista. Amarillista, el conjunto, pero ya si nos ponemos como a revisar con personalidad, con características, hija de, familia de, esposa, pero como que mi identidad es amarillo. Amarillo. Muy bien, excelente. Pues realmente lo que ustedes han dicho forma parte de nuestra identidad personal. Pero quiero ya llevarles y que ustedes puedan ver estas estadísticas. El año pasado, en agosto del año pasado, la Organización Mundial de la Salud encontró, ¿verdad?, que el 20% de los niños, adolescentes y jóvenes padecen un tipo de enfermedad mental. Y datos alarmantes, precisamente en Chile, dicen que el 16,5% de la población entre 12 y 18 años presentan un trastorno mental
Y según un estudio realizado de la Universidad de Desarrollo, mencionó que los trastornos de ansiedad juegan el primer lugar. Enseguido la depresión, los trastornos por consumo de alcohol, los trastornos de conducta alimentaria, como lo son la anorexia y la bulimia. Y todo esto viene por una influencia y por la búsqueda del joven en su propia identidad, la búsqueda de aceptación, las expectativas que los medios masivos lanzan cada día, es el verse en un espejo erróneo, el joven y querer calzar con lo que la sociedad está esperando y lograr cumplir con un estándar físico. Y entonces toda esta situación hace que el joven esté experimentando esta sensación de agobio que ha aumentado a esta proporción al 52% durante este tiempo de pandemia. Así es que realmente los problemas tanto de la falta de comunicación en el hogar, el sentirse incomprendidos, la búsqueda de la vocación y todas estas situaciones son características del joven en esa búsqueda de su propia identidad. Y como la personalidad, el joven está desarrollando esta búsqueda, ¿verdad? De su persona, encontrar quién soy, para qué estoy aquí, con qué objetivo estoy yo aquí. Entonces esa es la lucha en la que el joven se encuentra en estos momentos. Pero Chile me llamó la atención cómo es que este porcentaje del 16,5% de la población se ha aumentado durante este tiempo de pandemia. Y bueno, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer, verdad? ¿Qué vas a hacer tú? Y yo las felicito a ustedes por estar precisamente tomando este discipulado, este diplomado, el deseo que Dios ha puesto en su corazón de capacitarse, es precisamente porque ustedes ven la necesidad que hay fuera. Entonces, de verdad que yo las animo para que sigan ustedes entrenándose, sigan ustedes siendo esas mujeres que sean dóciles para ser usadas por Dios de gran manera. Y yo las animo, ¿verdad? Yo las animo para que ustedes, cada una de ustedes, vaya pensando y ore por una joven, por un adolescente que vean ustedes que está luchando con su vida y que el Señor las use a ustedes y las permita a ustedes ser, no la madre biológica, ¿verdad? Pero sí una madre espiritual. Porque como bien lo veíamos, muchas de las situaciones que se están dando es precisamente por la falta de comunicación en el hogar. El joven está buscando esos espacios en donde sentirse seguro, aceptado, amado. Y si no lo ha aceptado y lo ha encontrado en casa, bueno, yo oro para que sean ustedes, ¿verdad? De esa bendición para alguna chica que esté realmente pasando en una situación difícil. Y bueno, obviamente que las animo también, si es que trabajan en su iglesia con jóvenes, bueno, que permitan espacios y den ustedes esos espacios para que ellos puedan precisamente recibir el apoyo que ellos necesitan, pero sobre todo, ¿verdad? Que ellos puedan recibir la orientación y sobre todo la enseñanza bíblica y que ellos puedan, pues precisamente a través de ustedes, recibir, ¿verdad? Instrucción y cuidado y amor en la vida de ellos. Así es que de verdad que yo las animo para que estén desde ya pensando en aquella chica que está alrededor de ustedes, que ven que ella está pasando por una situación difícil y que empiecen desde ya a orar para que el Señor las use y entonces les permita, con lo que ustedes aprendan durante este diplomado, lo puedan llevar a cabo no solo con ustedes, ¿verdad? Porque aquí yo les dije, esto es para trabajar con el corazón. Es un viaje al corazón, pero también pensando más allá, ¿verdad?
de ser de bendición para otras chicas. Así es que, bueno, para empezar, ¿qué es la identidad personal? La identidad personal, como ustedes mencionaron, se refiere al conjunto de características propias de una persona, ¿verdad? Y esto entra el carácter, el temperamento, las actitudes, los intereses que cada una pueda tener. También habla acerca del conjunto de datos que me hace totalmente diferente de los demás, como es la huella digital, el peso, la altura, el color de la piel, las cicatrices. Y miren, esto acá se llama, bueno, se le conoce a esto como los datos biométricos. Cuando nosotros tuvimos que meter nuestros papeles para aplicar como residentes aquí en Canadá, tuvimos que pasar por un proceso en el que tuvimos que ir y que nos hicieran exámenes biométricos. Y nos hicieron hasta un escáner, ¿verdad? Para ver cómo está un escáner, teníamos que estar casi que desnudos. Y ellos te hacen un estudio incluso de tu propio cuerpo, ¿no? Para conocer si hay fracturas, si hay alguna otra situación ósea que nos haga diferentes de los demás. Y bueno, todo eso también entra dentro de la identidad personal, pero también es el conjunto de rasgos característicos que cada individuo puede tener, como lo son las habilidades, las virtudes, los dones, los talentos, y como lo decía Jimena, las limitaciones y las carencias, aquellas cosas que aún necesitamos trabajar, ¿verdad? Todo eso entra en el rasgo o característicos de la identidad. Y como decía Karin, es también el concepto que tengo yo de mí mismo. Y esto va a repercutir porque en la forma en que yo me vea, ¿verdad? Es como voy a permitir que los otros me traten. Si yo hablo mal de mí misma, ¿verdad? Los demás van a tener el derecho y la autoridad de hacerlo porque yo lo permito. Entonces, es ahí que Dios me lleva, ¿verdad? A pensar qué es lo que Dios dice de mí. Porque en la sociedad yo pudiera estarme catalogando como, no sé, decir que yo soy gorda, ¿no? O soy fea, o estoy, no sé, lo que ustedes quieran. Pero entonces el Señor, ¿cómo es que el Señor nos ve? Y de ahí es que tenemos nosotros que partir. ¿Qué es lo que Dios dice que somos? ¿Para qué? ¿Quién soy yo delante de sus ojos? Y la palabra del Señor en primera de Pedro 2:9 dice así, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Y miren, realmente nosotros tenemos un privilegio, ¿verdad? De poder llevar y proclamar las buenas nuevas en este mundo que está perdido. Y como dice la palabra del Señor en Mateo 13:16, dice, ustedes son sal del mundo, son la sal y la luz del mundo. Y como dice el versículo, una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Del mismo modo, procuren ustedes que la luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben al Dios que está en el cielo. Así es que nuestro papel en este mundo es precisamente de ser luz y sal. Y vemos la necesidad tan grande como lo veíamos en la estadística, ¿verdad? Y yo oro de verdad para que el Señor las use para hacer luz y sal en este mundo. Por otro lado, la autora Alma Maldonado, quien es consejera, es psicóloga, es terapeuta, ella menciona que hay factores que han influido o han
han hecho que la imagen de la persona sea afectada en su autoimagen, precisamente por la familia, los padres. Siempre aquí los padres, el papá y la mamá, los cuidadores, quienes estuvieron a cargo de nosotros durante la infancia, juegan un papel muy importante precisamente en este desarrollo de nuestra personalidad. Pero también ellos van a influir mucho precisamente en la forma en que yo me veo, en mi propia autoimagen. Y ella dice que hay factores que van a ocurrir y que influyeron tanto en la infancia como en la adolescencia, las cuales afectan en nuestra autoimagen, no en nuestra identidad, pero sí afectan en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Y entonces, por esta misma situación, esto repercute en la manera que nosotros vemos a Dios. Y la persona lleva, ¿verdad?, a sobrevivir en sus propios esfuerzos, pensando y creyendo en sus propias capacidades y habilidades, y dejando a un lado al creador y depender del creador. O sea, se piensa más en lo que él puede hacer por sí mismo que lo que Dios puede hacer a través de él. Y con respecto a la imagen distorsionada del creador, esta situación quería yo compartirles, y como lo veíamos hace ratito en la clase anterior, la situación es cómo yo voy aprendiendo, ¿verdad? Y voy comprendiendo acerca de quién es Dios. Esto los padres van a influir mucho en esta parte, porque déjenme y les comparto este caso de una chica que nosotros conocimos, mi esposo y yo, antes de viajar a Toronto, estudiando en una clases de inglés. Conocimos a esta chica que ya comenzaba a asistir a una iglesia, precisamente a la misma iglesia que nosotros, solo que como nuestra iglesia era muy grande, había muchos cultos, entonces era difícil que entre nosotros nos conociéramos, ¿no? Pero ella comenzó a ir a la iglesia y para ella no podía entender. Su padrastro había abusado de ella desde que era muy, muy pequeña. Entonces, la imagen que ella tenía de un padre era un padre agresivo, que la había lastimado, que abusaba de ella constantemente. Entonces, por esta misma situación, ella no lograba ver a un Dios de amor, a un Dios que la cuida y la ama tal como es. Entonces, fíjense cómo esta situación, los padres podemos influir tanto en cómo nosotros vemos a Dios. Y ella dice que ha visto, la psicóloga Alma Maldonado dice que ella ha visto numerosas vidas transformadas, ¿verdad? Y quebrantadas precisamente a causa del trasfondo familiar. Pero así como tú y yo creemos que Dios puede cambiar y transformar nuestras vidas, nosotros así lo cree ella, ¿no? Y los psicólogos obviamente afirman también esta situación, ¿no? Que el Señor puede, quienes trabajan en esta línea, ¿verdad? Como consejeros, como psicólogos cristianos, creemos que Dios puede realmente transformar el corazón de alguien que ha sido realmente y ha vivido situaciones difíciles durante su vida. Pero fíjense también, inconscientemente, como lo veíamos hace rato en la clase, repetimos patrones de pensamiento y de conducta, cosas que están tan arraigadas y que se van infiltrando, ¿verdad? A través del mundo, la cultura, las tradiciones, las filosofías vanas y equivocadas. Todo esto va a repercutir en la formación o en la deformación de la personalidad. Y sin darnos cuenta, porque inconscientemente, o sea, lo recibimos, es como un bombardeo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta y creemos que estas situaciones son normales, son naturales, como el vivir, por ejemplo, en un hogar en donde ha habido abuso, donde se usan los gritos. La persona eso lo hace normal y cree que
así se debe vivir la vida. Es así de la misma forma en que nosotros vamos formando esos patrones de conducta y pensamiento que son arraigados en nosotros desde nuestra infancia. Y obviamente, ¿verdad? Nuestra fuente como cristianos siempre debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro manual de vida. Y nosotros, o sea, sabemos, se nos advierte a través de la palabra del Señor los riesgos, ¿verdad?, de criar hijos necios, así como se nos enseña también de las formas correctas para la crianza de ellos, al instruirlos en los caminos correctos, como enseñándolos también a las consecuencias por la desobediencia y de vivir apartados de Dios. Y obviamente, o sea, la palabra del Señor, Él nos invita a vivir agradándole a Él y creyendo en las promesas que el Señor tiene para los hijos, para quienes son obedientes, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Todo esto, el vínculo de amor por parte de la familia puede distorsionar la personalidad en una persona. Entonces, nosotros como líderes, ¿verdad? Yo oro para que el Señor siga capacitándolas para hacer, como lo decía hace ratito, ¿verdad? Piensen en aquella mujer, en aquella chica, en aquella adolescente que está realmente viviendo situaciones muy difíciles, que no logra salir adelante, que sea el Señor usándolas a ustedes para hacer ese canal de bendición para ellas. Y así como el Señor pueda con ustedes llevarlas a este viaje al corazón, les permita también hacerlo con otras que están alrededor de ustedes. Y bueno, muchos autores hablan sobre la identidad y la autoestima. Y durante este curso vamos a estar estudiándolo, pero a partir de un enfoque totalmente bíblico. Y obviamente para poder entender, ¿verdad?, cómo nosotros percibimos qué es la cosmovisión cristiana, así como nosotros percibimos nuestra propia identidad y nuestros padres son los que forman son tan importantes para nuestro desarrollo, de esa misma forma es como nosotros vamos creando nuestra visión y la percepción del mundo a través de ellos. Ellos son los que nos enseñan, ¿verdad? Por eso es tan importante y el Señor nos llama, ¿verdad?, a instruir a nuestros hijos siempre en el temor de Jehová. Y obviamente si tú has crecido, si tú fuiste formada en un hogar en donde no había el conocimiento de Dios, bueno, ahora es tiempo de tomar acción y de tomar en cuenta que la forma en que nosotros les enseñamos a nuestros hijos va a traer repercusión, no solo en su vida diaria, sino en la toma de sus decisiones, ¿no? Y bueno, ¿qué es el término cosmovisión? El término cosmovisión se usa para describir un conjunto de valores y principios de los cuales se entiende el mundo. Entonces, una cosmovisión es aquella compilación de las percepciones de un individuo que tiene acerca del mundo. Es esencialmente la forma en que cada una de las personas entiende la realidad. La cosmovisión de una persona va a ser totalmente importante porque, como ya les dije yo, esto va a afectar prácticamente en todas las decisiones de su vida, en la forma en que conscientemente o inconscientemente asumimos y adquirimos desde la niñez y obviamente pues durante la vida, ¿verdad? Entonces, una cosmovisión específicamente cristiana debe estar viendo el mundo a través de un lente cristiano bíblico. La cosmovisión cristiana es aquella en la que la Biblia es formativa y, como lo decía yo hace ratito, la palabra del Señor debe ser nuestro manual de vida. Es en él en que nosotros encontramos cómo caminar, ¿verdad? Cómo es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y por eso es que es tan importante para nosotros ser dóciles y permitir que sea el Señor el que nos vaya formando al leer su palabra. Y obviamente que aquí no va a haber ninguna separación entre la cosmovisión cristiana y la vida cotidiana,
nosotros debemos vivir, obviamente, en orden, ¿verdad? No podemos ser en la iglesia luz y en la casa obscuridad, ¿verdad? Tenemos, obviamente, si hemos decidido amar a Dios, nuestra vida debe ser reflejada y precisamente que se viva, se vea el carácter de Cristo en nosotros. Y obviamente que nosotros no podemos separar, ¿verdad? El amor de Dios con la vida mundana. Tenemos nosotros que ser muy conscientes y radicales en dejar aquellas prácticas que nos llevan a estar o vivir lejos del Señor. Y obviamente Jesús al proclamarse a sí mismo, ¿verdad? Cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Al hacerlo, él se convirtió precisamente en nuestra propia cosmovisión. Y permítanme tantito. Y la Biblia, obviamente, ¿verdad? Afirma que la educación, como les decía yo hace ratito, en el sentido más amplio, es responsabilidad de nosotros como padres enseñar a nuestros hijos e instruirlos en el camino del Señor. Como dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y aún cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y escribirás en tus postes de la casa y en las puertas. Esto quiere decir que el Señor nos lleva, ¿verdad?, a ser conscientes de que nuestro trabajo como padres es de instruir a nuestros hijos en los caminos correctos y enseñarles que es la palabra de Dios, ese manual de vida, de la forma en que Dios desea que nosotros nos comportemos y actuemos. Nosotros tenemos tanto que aprender de la palabra del Señor. Ahí es como se nos instruye, ¿verdad? Y obviamente que algo que ustedes podrían hacer es cada día, ¿verdad?, leer un proverbio con sus hijos, si es que tienen hijos, ¿verdad? Porque de esa forma tan sencilla, ¿verdad?, un capítulo diario, eso nos va a ayudar a ellos también a entender cómo es que el Señor espera que nosotros actuemos en nuestro diario vivir. Y bueno, cosas tan sencillas, ¿verdad?, que podemos nosotros ir aplicando desde ya para precisamente ir formando su propia identidad, que ellos puedan verse a través de los ojos que el Señor los ve. Y bueno, la palabra de Dios debe ser basada en la palabra de Dios como la verdad absoluta. O sea, para nosotros no hay otra cosa más que la palabra del Señor. Es la verdad absoluta, lo que nosotros tenemos. Y como dice Mateo 24:35, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es una verdad absoluta, nada cambia. O sea, las cosas pueden ir sucediendo, como lo son las modas, ¿verdad?, que son cíclicas, cambian, van cambiando constantemente, pero la palabra del Señor, esa nunca va a cambiar, siempre va a permanecer, ¿verdad? Así es que debe ser la palabra del Señor siempre nuestro modelo, ¿verdad? El deseo que nuestros hijos también vivan con respecto a la palabra de Dios. Y obviamente mantener a Cristo como preeminente en toda la vida, o sea, como lo más supremo, ¿verdad? A Dios como el único, como el Salvador, ¿verdad? Y como lo dice Colosenses 2, 9 y 10, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud y la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, no hay nada por arriba de él. Él es el soberano, él es el único Dios, el Dios verdadero a quien nosotros amamos y servimos. Y la Biblia nos revela, ¿verdad?, que el hombre natural obviamente no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir precisamente espiritualmente, como lo dice Primera de Corintios 2:14. Y el ser humano no nacido de nuevo mantiene su naturaleza caída y sus pensamientos obviamente van a estar en contraposición del pensamiento de Dios. Por eso es que es a veces tan difícil, ¿verdad?, que ellos puedan entender, porque para ellos, o sea, no lo comprenden. Espiritualmente están totalmente cegados. Pero bueno, Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. La palabra del Señor nos enseña entonces que debemos poner siempre los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Porque precisamente sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 12:2. Y por su parte, obviamente, el apóstol Pablo en su primera carta o epístola a los Corintios nos dice, ¿verdad?, que seamos imitadores de mí, así como yo de Cristo, en donde dice en Primera de Corintios 11:1, para que por ello el centro de nuestra fe sea siempre la persona de Jesús. Y bueno, obviamente, ¿verdad?, el formar nuestra cosmovisión sobre la vida y las enseñanzas es la única forma en que nosotros podemos navegar a través de este mundo. Y obviamente en esto consiste nuestra cosmovisión cristiana, ¿verdad? Que sea solamente el Señor, ¿verdad? Que siguiendo el modelo de Jesús, el ser humano debe alcanzar esa realización plena, partiendo siempre en la persona de Jesús. Así es que en términos generales, la cosmovisión cristiana se va formando, ¿verdad?, durante nuestra infancia, y como ya lo venimos hablando, siempre la palabra del Señor debe ser la verdad absoluta. Es ahí que nosotros entonces, partiendo de ahí, podemos entender que nosotros, ¿verdad?, originalmente fuimos creados con valor y dignidad, en un estado de inocencia y dependencia de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? El doctor Paul David Tripp dice que nosotros fuimos creados, ¿verdad?, para ser receptores de las enseñanzas e instrucciones de Dios y para interpretarlas también y depender de Él y rendir gloria y adoración solamente a Dios. En términos generales, nosotras somos instrumentos en las manos del Redentor. Qué belleza, ¿verdad? el saber y conocer que soy instrumento en las manos del Redentor, del Creador, de quien formó el universo, ¿verdad? Él te ve a ti y me ven a mí como únicas y especiales. Y cuando nosotros podemos entender, ¿verdad?, y comprender que nuestro cuerpo, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en este templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños, dice el Señor. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Saber que cuando yo entiendo lo que el Señor ha depositado en mí, ¿verdad? Y yo puedo ver lo que Él desea de mí, de ser de bendición para otros, mi vida cambia, mis decisiones cambian, la forma de ver la vida, de poder vivir la vida totalmente cambia, ¿verdad? Precisamente al entender que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y bueno, obviamente, ¿verdad?, a causa del pecado, entró en nosotros la autonomía, la autosuficiencia, el egoísmo, y el ser humano aprendió a depender más de sí mismo que de Dios. Y esto explicándolo desde otra perspectiva, ¿verdad? Con la caída del hombre y la desobediencia, la imagen de Dios se estropeó y se distorsionó precisamente a causa del pecado. ¿Y por qué?
entrando en nosotros la autosuficiencia. ¿Y qué es la autosuficiencia? La autosuficiencia realmente hace referencia a aquellas personas que no necesitan de otros para que las cosas funcionen. Es decir, yo me siento todólogo y no busco de Dios, porque creo que yo tengo la capacidad para salir adelante. Yo soy capaz de lograr y hacer todo lo que yo mismo me proponga. Pero ¿saben qué? Delante de los ojos del Señor no somos nada. Necesitamos de la ayuda de Él todos los días de nuestra vida, todos los días. Y es por Él que yo tengo vida, es por Él que yo respiro, es por Él que yo tengo la oportunidad de levantar las manos el día de hoy, de tener pies, de poder respirar sin necesidad de tener un aparato, ¿verdad? Pero es el pecado, ¿verdad? Lo que nos hace desviarnos y creernos autosuficientes. Pero también entra la autonomía. ¿Y qué es la autonomía? Obviamente que la autonomía se refiere como la manera de pensar de mí mismo. Y entonces yo decido y soy independiente. ¿Y eso qué es? O sea, de acuerdo a lo que yo pienso, yo siento, así actúo. Pero entonces el Señor nos quiere enseñar, ¿verdad? A tener una búsqueda, que el Señor me ayude, ¿verdad? A pensar correctamente, a sentir correctamente y obviamente a actuar como a Él le agrada. Entonces nosotros tenemos que ser dóciles para decirle, Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Enséñame, Señor. Porque yo por mis propias fuerzas, yo actúo rápido, ¿verdad? Pienso así, sin esperar o sin consultarte a ti. ¿Por qué? Porque nos creemos autónomos y no buscamos esa dependencia de nuestro Dios. Creemos que nosotros solos podemos realizar, actuar y responder a ciertas situaciones en las que si nos ponemos a analizar, es importante, ¿verdad? Aún en las pequeñas cosas, decisiones que nosotros tomemos, siempre consultar al Señor. A ver, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué podría yo hacer en esta ocasión? ¿Cómo respondería yo a cierto hermano cuando estoy viviendo una situación difícil? Y bueno, obviamente que también entra ahí el egoísmo. El egoísmo en el hombre que se refiere al excesivo amor por sí mismo. Y solamente me ocupo de aquellas cosas que son para mi propio interés. Y me olvido, ¿verdad?, del resto. No pongo atención a las necesidades de los demás. Sin entender, ¿verdad?, ni reparar en las necesidades que los demás tengan. Y solamente pensando en mi bienestar, en lo que yo puedo obtener. Y bíblicamente, pues eso está muy lejos de lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor se entregó por nosotros por amor. Y de esa misma forma, Él quiere que lo hagamos con los demás. No solamente pensando en nuestras propias necesidades, sino también estando y siendo cuidadosos, ¿verdad? De lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? A través del que estemos atentos a las necesidades de los demás. Y bueno, el propósito, ¿verdad?, de Dios sobre nuestras vidas, entonces es que nosotros podamos permitirle a Dios restaurar nuestra imagen y restituirnos al diseño original. Y como ya les decía yo anteriormente, originalmente fuimos creados con valor y dignidad en un estado de inocencia y dependencia de Dios. Así es que yo las animo para que ustedes puedan realmente entender y comprender, ¿verdad? Si es que están ustedes adoptando características como las veíamos anteriormente, ¿verdad? De autosuficiencia, de autonomía y de egoísmo, que estén estando en ustedes y sin darse cuenta estén cayendo, ¿verdad?, en una de ellas e impidiendo que sea el Señor el que nos modele a su imagen, ¿verdad?, que nos restaure en nuestra propia identidad.
Y bueno, obviamente, pasando a este slide, al vivir en un mundo caído, nosotros vamos a adquirir hábitos, pensamientos y estilos de vida pecaminosos. ¿Por qué? Porque están tan arraigados que persisten aún en nosotros, aun cuando nosotros hemos recibido ya el regalo de la salvación. Y aún reconociendo nosotros la obra maravillosa de la redención y la salvación de Jesucristo, persisten en nosotros. Pero esto requiere todo un proceso de sanidad, de santidad, de una formación espiritual y obviamente de pedirle a Dios que sea Él quien transforme nuestro corazón, para entonces dejar atrás hábitos, pensamientos, emociones que están ahí arraigadas en nosotros, ¿no? Y voluntades y conductas pecaminosas que se encuentran arraigadas en nuestra propia personalidad. Y al entender nosotros, ¿verdad?, la importancia que Dios tiene de restituir nuestra identidad y de restituir nuestras vidas al diseño original, Él quiere entonces cambiar nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, que nosotros seamos ese vaso frágil, ¿verdad? Que permitamos que el Señor haga la obra en nosotros como mujeres, para que su gracia, ¿verdad? Y los demás puedan notar ese cambio en nosotros, esa transformación que el Espíritu Santo está haciendo en cada una de nosotros. Por ello es que Dios quiere llevarnos durante este curso a restaurar nuestra identidad y obviamente nuestro corazón mediante la obra de Cristo en nuestras vidas. Así es que sigan, de verdad, ustedes sean sensibles y permítanle al Señor hacer esa obra. Que Él les permita ser dóciles para entender aquellas cosas que están tan arraigadas aún en mis emociones, en mis pensamientos, que necesita Él tomar acción. Pero nosotros darle el paso, ¿verdad? Porque el Señor es un caballero. Él no hace las cosas si nosotros no se lo permitimos. Así es que en la medida en que nosotros le dejemos a Él actuar en nosotros, que sea Él el que nos cambie y nos transforme, Él lo va a hacer. Pero depende de nosotras dar el paso. Y obviamente, ¿verdad? Como lo dice la Escritura en Romanos 7, 14, 25, dice, nosotros hacemos lo malo porque el pecado está en nosotros, ¿verdad? Dice, la verdad es que no entendiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Y saben que a veces caemos y decimos, ¿no? Ay, es que el chamuco. Y le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? De las propias acciones que nosotros sí podemos cambiar, de aquellas actitudes que sí tenemos nosotros la capacidad de arreglar y componer. Así es que permitámosle al Señor, ¿verdad? Que sea Él el que lo haga. Y como lo decía yo hace ratito, ¿verdad? Existen hábitos en nuestra vida que tenemos que cambiar, pensamiento que debemos cambiar. Y aquí yo les voy a enseñar, hay hábitos no solamente físicos, sino afectivos, sociales, morales, intelectuales, de higiene, incluso hábitos costumbristas, ¿verdad? Que ya nosotros las hemos adoptado en nosotras, en nuestra vida. Y aquí yo les voy a enumerar, les voy a enseñar algunos ejemplos de algunos hábitos que tienen que ver precisamente con esas expresiones que están ligadas a nuestra propia identidad. Y yo no necesito que ustedes levanten la mano, ¿verdad? Y que digan, yo también soy así, sino que ustedes puedan ver de qué forma nosotros inconscientemente hablamos y expresamos, y en la forma en que nosotros nos vemos, ¿verdad? Es como nosotros lo manifestamos. Y vamos a empezar con Andrea.
Aquí está Andrea, ¿verdad? Ella dice, yo soy mala recordando fechas y nombres. Yo siempre llego tarde. Yo no nací para esto. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Quién de ustedes podría decirme de qué está hablando ella? Yo soy mala recordando fechas y nombres. Yo siempre llego tarde. Yo no nací para esto. ¿Qué piensan ustedes de Andrea? Pues yo no sé si es como egoísta. Ujú, ok. ¿Y tú crees, Dami, que uno de los hábitos, por ejemplo, que ella tiene, qué hábito tú puedes ver en ella? ¿Algún hábito? El que yo me volvería loca es que dice que siempre llega tarde, o tarda la gente en hacer. Ajá. O Entonces sea, es yo impuntual, ¿no? la reticularía inmediatamente. Muy bien, muy bien. Cuando se preocupa no es empatía con el resto, porque por ejemplo, al decir llego tarde, que es lo que me llama manera, pero no me preocupa hasta el tiempo del otro, no valora el tiempo Ajá, de las demás personas. Yo no nací ajá. para esto, requiere que no hace ningún esfuerzo en hacer las cosas mejor, porque dice que no nací para eso. Y cuando dice que no le recordando fechas y nombres, igual tampoco es empática con las otras personas, porque no sé, pues, por ejemplo, puede ser de cumpleaños, por ejemplo, un hijo o un familiar. Ay, pero si yo nunca me acuerdo de las fechas de nacimiento, que me pasan. Y para la otra persona puede ser importante que ella recuerde ese día. Entonces, es como se justifica, ah, no, yo no estoy para esto. No estoy para esto. Muy bien, Dami. Y sí, precisamente como tú dices, no se justifica. Y así actuamos, o sea, nos ponemos una máscara, ¿verdad? O sea, yo así soy, quieras o no, así soy, ¿no? Pero ¿saben qué? No es la forma en que el Señor quiere que nosotros vivamos. Él quiere que nosotros cambiemos aún esos hábitos, por ejemplo, de puntualidad, ¿no? Que sea ella respetuosa con el tiempo también de los demás. Y por ejemplo, Carlos dice aquí, no me esfuerzo por conseguir lo que yo quiero, ya que de antemano creo que no lo voy a lograr. Yo soy malo para las decisiones. Y obviamente ustedes creen, ¿cómo creen que haya vivido este chico, Carlos, para que entonces él no se esfuerce en conseguir lo que quiere? ¿De qué forma creen ustedes que la familia influyó para que él se vea así? ¿Alguien tiene algo que compartir? ¿Cómo creen ustedes que haya él vivido? ¿Cómo es que la familia o los padres le hayan hablado a él para él verse como alguien que no va a lograrlo? Yo creo que puede ser como un hábito intelectual en el sentido de que él no se siente capaz de lograr algo, quizás porque cuando niño le iba mal en el colegio, los papás le decían, oye, tú no, aunque estudies siempre te va mal, o eres malo para esto. Entonces su mente normalizó, digamos, que él no era capaz de hacer tal cosa o si era malo para, o a veces hay gente que es para los deportes, que le va mal una vez y después ellos internalizan que en el fondo no sirven para los deportes, pero en el fondo no han practicado ningún otro deporte. Entonces, quizás nosotros como padres hacemos que después cuando somos estas personas que ya son adultos, ¿cierto? Crezcan porque nosotros de alguna forma, tratando de hacer lo bueno como papá, ¿cierto? Al final la embarramos y le dimos un mal, no sé, pues, al cerebro, ¿cierto? Un mal consejo, no sé, por llamarlo de alguna forma. Así que Sí, yo creo que puede ser por ese lado. muy bien. No, muy bien, Jimena, estás en lo correcto. Realmente, como les decía yo desde el inicio, ¿no? Nosotros como padres vamos formando o deformando la propia imagen en nuestros hijos, ¿no? Y qué mejor, ¿verdad? Tomar acción desde ya, ¿verdad? Y aquellas cosas que estamos aún con etiquetas, fíjense, con etiquetas que aparentemente parecen buenas, ¿verdad? Pueden realmente lastimar y dañar. Por ejemplo, diciéndole a mi hijo, ay, es que a ti siempre te va muy bien en tus materias, ¿no? ¿Y qué sucede el día que salga una nota mal? El problema es que nuestros hijos, ¿verdad? Como siempre yo saco buenas notas, el día que yo saco una nota mala, uy, o sea, la regué, ¿no? O sea, fallé porque no pude estar al tope como mis papás desean que siempre esté.
Entonces son etiquetas que nosotros como padres, aun cuando sean etiquetas que se ven muy buenas, ¿verdad? El estar halagando a nuestros hijos y decir, sí, tú eres muy capaz, aún hay situaciones en las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque esas etiquetas podrían estar cargando a nuestros hijos, ¿verdad? Deseando que ellos tomen o actúen, esperando que ellos hagan algo para estar bien, ¿no? Teniendo una mejor nota, o sea, voy a recibir la aprobación de mi padre, ¿no? O de mi madre. O voy a ser aceptado solamente por sacar una buena nota. Y el día que no lo logre, pues mi mundo, ¿verdad? Se va a caer. Y como dice Samantha aquí, busco aprobación con frecuencia. Me cuesta trabajo tomar la iniciativa. No expreso mis opiniones y gustos para no ser rechazada. Aquí entonces yo les estoy mostrando algunos hábitos y expresiones que van precisamente ligadas a nuestra propia identidad. Y permítanme enseñarles. Platón dice, ¿verdad? Que una vida sin análisis no vale la pena vivirla. Y obviamente que cuando nosotros, ¿verdad? Permitimos que sea Él, el Señor, quien escudriñe nuestro corazón, que nos ayude, ¿verdad? A escudriñar nuestros caminos, Él nos va a permitir, ¿verdad? Buscar y volvernos a Jehová. O sea, entender, ¿verdad? Cuál es el plan de Dios para mi vida y que Él me permita analizarme, escudriñar qué es lo que estoy yo haciendo, de qué forma estoy yo actuando, de qué manera estoy yo tratando a los demás. Y de esa manera, entonces, nosotros vamos a poder vivir como a Dios le agrada. Así es que, bueno, yo había puesto este tiempo, un ejercicio que quiero que hagamos. Vamos a estar trabajando, bueno, habíamos dicho que en salas, ¿verdad? No sé, Karin, ¿qué piensas tú? ¿Dejarles el tiempo mientras ustedes platican o hacer sala o cómo sugieres tú? Porque la idea es esta. Aquí están algunas preguntas sobre el reflejo de nuestros propios hábitos que quiero que ustedes trabajen ahorita y entre ustedes analicen estas preguntas que están aquí y bueno, vean ustedes qué es lo que sale, ¿verdad? De estas preguntas. ¿Qué pueden ustedes ver si sus hábitos, lo que están ustedes haciendo diariamente, cómo repercute en su propia vida? Entonces, no sé si... Yo creo que como somos tan poquitas hoy día, entre las tres aquí yo creo que vamos a andar bien, funcionando. Sí, Ok, no requerimos de otro grupo, creo yo. perfecto, ¿no? Entonces, pues si quieren las dejo para que ustedes dialoguen entre sí y bueno, ¿qué les parece? 7 minutos dejamos para Ya, que entonces ustedes puedan hablar sobre esto y ya regresamos. ¿Les parece? ok, ya. Bueno. Súper, súper. Bien, chiquillas. Perdón, perdón. Eh, déjenme ver. Ah, sí, aquí estoy. Ok. Déjenme y les enseño. Porque precisamente, o sea, los estudiosos dicen, ¿verdad? Que se necesitan 66 días para nosotros poner en práctica un hábito, ¿Ya no son ¿verdad? 21? No, no, no. Ja, ¿Por qué 21? O se porque supone que, yo bueno, había leído que eran sí, sí, 21 sí, días 21 para... días, se necesitan 21 días, pero realmente, por lo que tú dices, Karin, llega un momento en el que otra vez volvemos, ¿verdad? Entonces, para que esto sea, aún nuestros hábitos sean con mayor énfasis, ¿verdad? Que trabajemos, que seamos nosotros persistentes, se necesitan 66. Así es que se doble, la verdad, el tiempo. Así es que por algo es que ha cambiado, ¿no? Ya no son 21, sino 66, precisamente porque esto nos va a permitir a nosotros ser constantes, ¿verdad? No dejarnos, o sea, seguir en esa meta, seguir en qué es lo que yo quiero lograr, cómo estoy hoy, pero cómo quiero verme mañana. Y el Señor puede darnos esa ayuda, puede darnos Él la capacidad, ¿verdad? De podernos, nosotros, Señor, ayúdame,
porque en mis fuerzas me es imposible, pero contigo yo lo puedo todo. Y que el Señor sea Él el que nos ayude y nos enseñe a ser responsables, ¿verdad? Porque Él vive en nosotros, es su Espíritu Santo el que habita en mí. Por eso yo debo ser cuidadosa también en cómo estoy tratando a mi propio cuerpo. Pero bueno, regresando con algunos hábitos, ya hablamos, ¿verdad? Anteriormente en la Filmina, que les enseñaba yo los ejemplos de los hábitos relacionales. Aquí quiero enseñarles más hábitos relacionales, ¿verdad? Que ustedes pongan atención en cuál de estos están ustedes cayendo. Y obviamente aquí esto es personal. No estamos, y el diplomado obviamente que no está llevando a señalar para nada. El Señor nos ama y quiere que nosotros tomemos acción en aquellas cosas que nosotros estamos actuando mal. Y para ponerles algunos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos. Aquí ustedes van a ver 3 láminas con malos hábitos en cuanto a nuestra relación. Uno de ellos es el buscar culpables, ¿verdad? Ay, es que me pasó algo, es que fue por tu culpa. Por tu culpa llegué tarde. En lugar de ser responsables y de decir, yo tuve responsabilidad, no me apuré, ¿verdad? No hice esto y entonces, bueno, yo asumo la responsabilidad. El no aceptar correcciones y sobre todo especialmente de la gente que nos ama, ¿verdad? El no escuchar o interrumpir al prójimo. Es que está hablando el hermano, yo ya lo interrumpí. No, es que espérame tantito, espérame, déjame que yo te diga mi parte, ¿verdad? No dejamos que el otro pueda expresar. Saco ventaja de los demás, ignoro sus sentimientos y obviamente sus pensamientos, sus emociones. Impongo mi criterio, aunque no sea el mejor, aunque yo crea que el criterio que la otra persona tiene está más cuerdo que el que yo estoy diciendo, ¿verdad? El usar la ironía para hacer sentir mal al prójimo. El hacer caras de desacuerdo. Y fíjense, algo como mujeres somos muy dadas, ¿verdad? Somos muy expresivas, mucho más que los hombres. Y nosotros aún en esas expresiones tenemos que ser cuidadosas, ¿verdad? Que el Señor nos ayude aún a controlar nuestras reacciones físicas, porque obviamente situaciones van a venir y lo vamos a estar viendo más adelante, cómo es que el cuerpo reacciona. Y en la situación en la que yo estoy viviendo, obviamente lo expreso con mi rostro, con mi cuerpo lo hago notar. Vamos a pasar a la otra filmina. ¿Estás bien, Jimena? ¿O quisieras tomar foto de ella? Ok. Y bueno, en la filmina que sigue, ¿verdad? Habla precisamente del criticar como una máscara de orar. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? En la iglesia, que están, ay, vamos a orar por ti, a ver qué es lo que tú quieres que oremos, ¿verdad? Y eso se tiende a la crítica. Ay, ¿escuchaste por lo que la hermana dijo que quiere que oremos? Ay, ¿ya viste cómo está viviendo? Oye, no es posible, ¿verdad? Y esto cae precisamente en la crítica y Dios no nos ha enseñado eso. Él nos ha llamado precisamente a amar, ¿verdad? Y a ser de ayuda para el que está realmente en necesidad, a levantar al caído en vez de ponerle el dedo encima, ¿verdad? Pero ahora, como otro mal hábito, ¿verdad? En cuanto a nuestras relaciones, el querer que todo se haga a nuestra manera, a nuestra forma. Aun cuando, por ejemplo, con los hijos, ¿verdad? Que no tienden bien la cama, ay, nos enojamos. A ver, ven, niño, ven, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas bien. Y no, o sea, finalmente es la forma que él tiene para arreglar su cama. Quizás por su tamaño, por la habilidad que él tenga en su coordinación motriz, no le impide, ¿verdad?, dejar la cama estirada como a nosotros nos gusta. Pero eso no quiere decir que la forma en que él lo haga esté mal para mí, ¿verdad? O sea, es la forma que cada quien tiene. El no ser objetivos con las apreciaciones, el levantar la voz para demostrar quién tiene el control,
el miedo, como lo veíamos hace rato, de exponer las debilidades, el no hablar, ¿verdad?, de mí misma por miedo a no ser rechazada, al quejarme de todo, ay, es que me duele aquí, me duele allá, el resentirse por los comentarios que los demás tengan de nosotros, o porque oímos por allá que algo se dijo, creo yo que ya están hablando de mí, el no pedir perdón, el pensar lo peor de los demás, que a veces caemos en eso también, ¿verdad? Y yo me recuerdo cuando yo estudié la carrera de psicología, una maestra nos decía, piensen lo peor y acertarán. Ella nos decía eso y yo digo, no puede ser posible, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque cada quien tenemos nuestra forma, ¿no? No porque él lo haga de una forma está bien o está mal, o sea, es la forma en que ha sido creado, es la forma en que ha sido educado y por eso no puedo yo pensar, ¿verdad?, lo peor de los demás. Amar solo a los que nos caen bien, ¿verdad? Y nada más nos juntamos con aquel hermanito que sí me cae en gracia, pero aquella que, ay, no, ni caso la hago, mejor la ignoro, me voy cuando la veo venir, ¿no? No, el Señor, aún en estos detalles, en estos hábitos, quiere que nosotros tomemos acción. El no ayudar al necesitado. Y, por ejemplo, compartíamos en la iglesia que ahora con esta cuestión de la pandemia, eso nos hizo encerrarnos en nuestro mundo, ¿verdad? Yo y mi familia y vivir aquí. No, como no puedo interactuar fuera, no puedo salir, yo estoy acá, ¿verdad? Sin pensar en cómo está viviendo la pandemia mi familia, ¿verdad? La familia de la iglesia que está en necesidad, del hermano que no tiene trabajo desde hace 3 meses o no sé, ¿no? Hay tantas situaciones que ahora en la pandemia se han dado precisamente, ¿verdad? Nos hemos vuelto egoístas y no hemos estado siendo atentos a las necesidades de los demás. El ser sarcásticos, el hablar mal de otros, el no aceptar mi responsabilidad, el ser explosivo con mis emociones, el ser dependiente. Todo esto habla de una carencia personal, de situaciones que están dañando en nuestro interior, que nos hacen proyectar hacia nuestro mundo exterior y de la forma en que nosotros estamos viviendo estas situaciones en nosotros, vamos entonces a proyectarlas con los demás, siendo sarcásticos, mostrando, ¿verdad?, nuestro enojo, nuestro dolor a través del sarcasmo. Y son situaciones que no nos damos cuenta, pero que están ahí, son hábitos, ¿verdad?, relacionales, de los cuales el Señor quiere que nosotros tomemos acción y vayamos permitiéndole que sea el Espíritu Santo que nos enseñe, ¿verdad? ¿Qué hábitos estoy teniendo yo en mi vida? ¿Las he adoptado conforme a la educación, conforme fui creado, fui educado desde la infancia, que están repercutiendo en mis relaciones el día de hoy? Y obviamente, el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él debe ser nuestro mayor ejemplo. Y yo les he estado hablando de estos hábitos, no solo de alimentación, hábitos también con respecto a nuestras relaciones, pero sí de ir formando hábitos para nuestra eternidad. Y el Señor Jesús fue nuestro mayor ejemplo. ¿Por qué? Porque Él, como dice en Lucas, ¿verdad? En Lucas 5:16, que dice, aún Jesús se hacía cada vez más famoso, ¿verdad? Y aún ahí mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él los sanara, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y para orar. Él buscaba siempre un momento especial y como lo podemos ir y ustedes buscar en sus Biblias con estos versículos que yo les puse aquí, Él buscaba un tiempo especial para encontrarse con su Padre, para pasar tiempo con Dios. Y de esa forma es que el Señor nos va a permitir a nosotros entablar esa relación, podernos ver en el espejo correcto, en la medida en que nosotros dediquemos y tengamos hábitos
para nuestra propia crecimiento espiritual. Y una de las cosas más difíciles, ¿verdad?, que como cristianos tenemos es precisamente separar un tiempo diario y constante con Dios. ¿Por qué? Porque el ajetreo de la vida, las responsabilidades nos agobian y eso nos lleva, ¿verdad?, a distraernos en otras cosas en lugar de estar enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. Él siempre está ahí, ¿verdad? Y posiblemente en esta lucha, ¿verdad?, del diario vivir, tiene a muchos o a muchas de nosotras, nos tiene, ¿verdad?, en esa nos mantiene a nosotras en convertirnos en el hombre o la mujer que Dios quiere de nosotros, en lo que Dios tiene destinado para nosotras, precisamente porque estamos en este afán de la vida cotidiana, que no dejamos que el Señor nos hable a través de separar un tiempo para estar con Él, de leer y estudiar su palabra. Y de verdad que yo doy gracias a Dios porque ustedes han tomado un reto en este tiempo de decidir capacitarse, de decidir tomar un discipulado, ¿verdad? Estar aquí para tomar sus clases y crecer, no solamente en conocimiento, pero yo deseo que el Señor siga haciendo la obra en ustedes y ustedes sean dóciles aún en poner hábitos que vayan a estar implementando para su eternidad en su relación con Dios. Y así como Dios se apartaba, pues Él también, ¿verdad?, interactuaba con los demás. Y como les decía yo hace rato, la pandemia hizo a muchos ya no querer reunirse y buscar el compañerismo en la iglesia, estar con los hermanos, precisamente porque es mejor de lejos, ¿no? Mejor desde aquí, escucho el sermón desde la televisión, bien cómodamente, sin tener que ver al hermanito que me cae mal, ¿no? Y no, o sea, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Llevarnos precisamente a él interactuar, porque en la medida, ¿verdad?, es en que nosotros estemos en contacto, o sea, los roces de aquel me van a ayudar a mí a crecer. Y el Señor quiere a nosotros llevarnos, ¿verdad?, permitir que el choque, el roce, sea para pulir nuestro ser. Así es que, pues, busquemos esos hábitos, ¿verdad? Y como dice aquí, toma lista y ponte lista. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 3:20? Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré juntos como amigos. Y ese versículo muchas veces se ocupa para compartir y de la palabra de Dios y ¿cómo se llama? Pero más bien este versículo no es para llevar a otro a que se convierta, sino como cristianos, como hijos de Dios, es precisamente, o sea, el Señor te está llamando. Yo, hija, quiero estar contigo, quiero que tú pases en un tiempo de intimidad conmigo. Y es ahí en Apocalipsis, es que nos llama, ¿verdad?, a que estemos nosotros atentas y seamos sensibles a apartar ese tiempo. Por eso es que yo las invito a que ustedes tomen lista, ¿verdad? Y se pongan lista, que pongan ahí esos hábitos que ustedes necesitan ir cambiando para implementar, ¿verdad?, en sus hábitos para la eternidad. Y obviamente esos hábitos, pues sí, quizá van a ayudar para alguien más, pero ¿saben qué? La beneficiada voy a ser yo, vas a ser tú. Porque en la medida en que yo me acerque al trono de la gracia voy a recibir, ¿verdad?, el socorro, el oportuno socorro que yo necesito en el momento en que esté pasando yo la necesidad. Y bueno, ya se nos va a terminar el tiempo. Así es que nada más para recordarles que hay hombres y mujeres, ¿verdad?, que fueron instrumentos en las manos de Dios para cumplir bellos propósitos en la vida. Y obviamente estos hombres, como lo fue Abraham, Moisés y David, buscaron una intimidad con Dios. Y hay mujeres, ¿verdad?, que también podemos ver cómo fueron usadas, buscaron a Dios aún en necesidades, en situaciones realmente, como lo veíamos en la clase anterior, ¿verdad?
y ser de bendición y ser el canal de bendición para otros es lo que Dios quiere de nosotros, así como lo hizo con ellos. Y obviamente el recordar, ¿verdad? Como dice Éxodo 34:29, el estar solamente en la presencia de Dios y más aún al hacerlo un hábito debe cambiar hasta nuestra expresión, la expresión de nuestro rostro, como lo sucedió con Moisés al bajar con las tablas de la ley, ¿verdad? Y al encontrarse con su Señor y estar cara a cara con Él y estar con Él y pasar tiempo con Él, Él sin darse cuenta, sin percibirlo, los demás que estaban a su alrededor lo notaron. La sola presencia de Dios en nuestra vida y el escuchar de la palabra no solo va a cambiar nuestro rostro, sino va a cambiarnos la vida misma. Así es que, pues yo las animo a que sean ustedes sensibles, ¿verdad? Para que el Señor siga obrando en su vida y que sea Él en nosotros, obrando todos los días. Hay situaciones que necesitamos que Él tome acción, pero nosotros debemos ser dóciles para que Él lo haga en nosotros, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Nada más para hacer un breve resumen, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la identidad personal, las características que como personas tenemos, cómo nos define una de las otras, ¿verdad? También vimos la cosmovisión cristiana, cómo nosotros percibimos, ¿verdad? Nuestra propia realidad y obviamente los hábitos. Y bueno, yo espero que esta clase haya sido de bendición, que les permita a ustedes con estas 3 cosas que hemos visto el día de hoy, ampliar su panorama y poder ver que todas estas cosas, la forma en que yo he visto y percibo mi mundo y cómo nuestros padres influyeron para que nosotros lo percibiéramos así, va a causar realmente, va a traer consecuencias a futuro, ¿verdad? Las cosas, cómo yo actúo, qué es lo que yo decido, cómo permito que sea el Señor el que tome el control en mi vida, va a traer consecuencias el día de mañana. Así es que, pues yo las animo, ¿verdad? Yo le había hecho la sugerencia al pastor de hacer un chat con ustedes precisamente para poder que haya una retroalimentación, ¿no? Y para que yo vea, pues, qué es lo que aprendieron ustedes el día de hoy y cómo lo pueden ustedes llevar a cabo. Y bueno, obviamente va a haber una lectura, como les decía yo hace un ratito, vamos a tener la lectura del libro de Sixto Porras. La tarea va a ser esa de leer del capítulo 1 al 4. Ya el pastor les hará llegar a ustedes el cuestionario que ustedes deben llenar. Y obviamente también hay una tarea que tiene que ver con los hábitos para nuestra eternidad. Y bueno, creo que hasta aquí es todo por hoy. No sé si alguna de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta. Y si no, Yo pues tengo damos. una duda. Sí, dime.